Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Voz Cuenti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Soraya Ibáñez en su segmento En línea con Jesús y bueno, y como siempre con buenos invitados, hoy no es la excepción, así que les damos la bienvenida. Soraya, ¿cómo estás? Hola Jorge, hola a todos, espero que estén muy bien. De verdad que una dicha estar aquí por estos lados, es un gran privilegio poder venir a este programa y poder comentarles cómo Dios ha sido muy bueno con nosotros y de hecho hoy sí tengo otro invitado y es un invitado que es una bendición para nosotros aquí en Europa. Y se llama Un Corazón por Europa porque él viene desde Colombia. Él viene con mucha alegría, con mucho entusiasmo y es una persona que de verdad trae mucha bendición para nosotros. Y quiero que se presente Anderson. Claro que sí, muchas gracias y bueno, un saludo especial para todos los que nos sintonizan en esta hora o en este momento o están viendo esta grabación porque también queda grabado en el canal de YouTube. Gracias, Sí. Soraya, por la invitación. Gracias, la verdad es un honor, es un privilegio poder compartir y ofrecer estos espacios para que discutamos, para que hablamos, para que compartamos aquellas cosas que Dios hace y todo lo que añade caminar en el propósito de Dios y las buenas nuevas que podemos contar sobre Él. Mi nombre es Claro. Anderson, soy colombiano, como lo decía Soraya. Tengo 29 años. Actualmente me encuentro en Madrid, España, y es un privilegio estar en este continente, un continente muy necesitado como todo el mundo, pero también un continente que está en el corazón de Dios porque vemos la mano de Dios enviando obreros de otras naciones para trabajar en su obra en este lugar. Así es. Ay, bueno, qué privilegio tenerte por estos lados, sintonizarte por este programa. Y de verdad que cuando dije, bueno, vamos a invitar a una persona que está trabajando fuertemente para que llevar las buenas nuevas a las personas que más lo necesitan. Y es una persona que es misionero, pero yo quiero que, como es de costumbre, que él nos comente de su testimonio cuando recibió a Cristo, cómo ha sido ese cambio y que nos comente por qué ahora es misionero. Así que si nos puedes comenzar con eso, por favor. Claro que sí. Bueno, les comento un poco de mi testimonio. Nací en una cuna cristiana, o como lo llamamos así, es cuando nacemos en un hogar o nos creamos en un hogar cristiano donde el evangelio pues es el centro, el epicentro, ¿sí? Por gracia y obra del Señor, así fue y me lo permitió por su misericordia. Pero Sí, a veces eso no quiere decir que seamos ya conocedores de Jesús, que seamos conocedores de ese Cristo vivo en el cual habita ahora en nosotros. Y a lo que tenía ya una edad como de la adolescencia, empecé a alejarme del Señor por temas que ya como adolescentes a veces no nos identificamos con lo que escuchamos en las clases dominicales, por ejemplo, o en los estudios sí. bíblicos que se hacen siempre en las iglesias enfocados para los jóvenes. Y es allí donde pues empiezo yo a tener una vida mundana, ¿no? Una doble vida. Yo siempre cuando cuento mi testimonio, yo lo cuento como una doble vida, ¿no? Como que Okay. una vida de máscaras. Y empecé a vivir una vida de máscaras adolescente, fingiendo en mi casa una personalidad y siendo en la calle otra persona. Siendo con mis amigos totalmente diferente, no me comportaba como ningún creyente que era en ese momento, sino como lo que era, simplemente un joven que estaba conociendo el mundo y dejándose llevar también por eso. Y empecé con malas amistades, empecé a tener hasta inconvenientes, problemas, hasta que hubo un momento en mi vida donde ya finalizando el high school o el colegio como tal, ¿sí? Para ya graduarme de bachiller, dije yo, ¿qué voy a hacer de mi vida? Ya mis amigos
se van a alejar de mí, tengo que aprovechar este momento para saber qué quiero hacer. Y desde muy niño, pues era siempre un niño muy ambicioso en el sentido de visionar, ¿no? Fuera de mi entorno donde estaba. Y en parte yo creo que Dios fue poniendo ese querer, ese hacer por las culturas, por las naciones, por los idiomas. Y eso me hizo a mí entender de que ahí es donde se cumple el texto bíblico donde dice que aún cuando instruyes a tus hijos o cuando instruyes al niño en los caminos del Señor, aun cuando fuere viejo, jamás se apartará de él. Entonces yo decía, ya estoy adolescente, ya es momento de que haya un nuevo cambio en mi vida, porque definitivamente yo creo que por mis propias fuerzas no lo voy a poder. Así que vi a Dios como un puente para ejecutar esos sueños, esos proyectos que tenía. Y lastimosamente, se lo digo, vi a Dios por interés, ¿no? Todo buscaba a Dios con un interés, ¿verdad? De que sea que cambie, de que haga, de que cumpla, de que provea. En este caso era un adolescente que buscaba a Dios por un interés. Pero decidí entregar mi vida y empezó el Señor a restaurar mi vida porque me encontraba lleno de mucha amargura, de falta de esa identidad de hijo de Dios, y esto traía a mi corazón mucho resentimiento. Era una persona asocial. Quizás ahora ya al principio decía una persona muy alegre porque me ve muy sociable, que gracias a Dios lo soy, pero antes era una persona súper asocial, era muy tímida, era una persona que literal le oía a las personas, prefería no hablar con ellas, y también era muy orgulloso. Entonces parte de todo eso desembocaba en mi vida que yo estuviera pegado a muchos pecados y pasiones de la carne, porque cuando tenemos estos tipos de comportamiento, pues nuestra vida y nuestra rienda va conforme al pecado, ¿no? O sea, a no agradar a Dios de ninguna manera. De ahí empecé a soñar con Dios y Él empezó a poner en mí ese amor por viajar, por conocer otras culturas, y el Señor me lo permitió hacer. Pero ya llega un momento en el que he viajado, he disfrutado, he tenido tanto la oportunidad de salir de mi entorno, que al final de cuentas Dios ya me dice o me empieza a secar ese amor por conocer, por ser un turista más, y empieza a poner en mi corazón, ya es un peso por no simplemente viajar o pasear, sino porque también yo sea un instrumento para compartir donde vaya, el lugar donde pisare, de su testimonio, de su salvación, de su mensaje de salvación. Entonces ahí donde ya tuve la oportunidad de estar fuera del país en unas iglesias, en una congregación muy hermosa en Nueva York, y ahí fue como un rompimiento. Ahí empezó el Anderson de como a mirar ya con ojos ministeriales que Dios tenía un propósito aún mayor que simplemente salvarme, que simplemente hacerme su hijo, sino tenía el propósito de usarme para una buena obra. Y empecé a dejarme morir, empecé a dejarme transformar por el Señor, empecé a entregarle y entregarle y entregarle, y poco a poco el Señor me fue como que mostrando, ¿no? Y cambiando. Pero también llega un momento donde ya en mi vida yo digo, ya estoy terminando mi universidad, eso fue justo en el 2021, y, y en el 2021, durante la pandemia, yo creo que la pandemia a todos nos transformó, nos cambió para bien, aunque en momentos difíciles, creo que fue el momento en el que literal enfocamos más, decidimos enfocar como humanidad más nuestra mirada a Dios y decir, necesitamos y queremos depender de ti. Y en ese tiempo de la pandemia fue bastante difícil para todos, no era yo la excepción. Así que el Señor empezó a tratar en mi vida, sobre todo a poner un peso de amor y más como de clamor por una nación, después de ver un artículo en un periódico que decía: Suiza aprueba los suicidios asistidos como otras naciones de Europa por medio de la máquina Syntrax, que ayuda a las personas a poder acceder al suicidio asistido de manera legal
y de manera asequible. Y yo dije, wow, ¿qué es lo que pasa aquí? Y empezó en mi corazón como a indagar, y empezaba yo a buscar en mi cuarto, en mi escritorio, buscando información, y empecé con Europa y era con Europa y Europa, y yo decía, pero ¿qué pasa con Suiza? Hasta que finalmente me entero de que en la iglesia donde yo hacía parte en Colombia, que es un ministerio muy significativo, parte de las asambleas de Dios también, perdón, Ujú. abrieron una obra en Suiza, y después de unos contactos con unos pastores de allí, me comenta esta pastora de Suiza que ella ha venido orando por una persona que pueda surgir como un líder temporal, que pueda levantar por lo menos o ayudar en la obra, en la parte del departamento de jóvenes, porque la obra estaba creciendo, estaba fortaleciéndose, pero llegaban jóvenes y nadie le atendía y no se levantaba aún ningún líder que pudiera ayudar. Y es ahí cuando yo he decidido hacer un viaje ya como que ya para afirmarme en otro país, con enfoque, tenía dos opciones. Sí, no a Europa, tenía dos opciones de viaje, que era irme para Estados Unidos o irme a estudiar a Australia, que ya tenía incluso mi matrícula y mi proceso de migratorio para irme para Australia, y también y tenía Estados Unidos como opción A primero, pero Australia como opción B, porque mi corazón siempre tenía como ese anhelo de volver a Estados Unidos después de que había vivido allí. Pero cuando esto pasa, me acuerdo tanto que fui a una convención, que fue la convención del 2022, el año pasado en enero, siempre hacen una convención, y esta vez la convención era solamente enfocada en misiones, y ahí el Señor me habla y el Señor me dice, ¿quieres ser feliz? Entrégame los sueños que tienes. Y fue un proceso bastante fuerte, porque fue entregar, como decir, bueno, voy a pausar por un tiempo mi proyecto de vida y vamos a dejar que el Señor hace. Y ahí es donde vengo por primera vez a Europa o a Suiza. Ya había venido, pero vengo por primera vez, pero con la misión, no de Mm, turistear, no de pasear, sino con la misión de hacer el propósito de Dios en cuanto a ujú, predicar y extender su reino. Y ahí fue cuando me di cuenta que el Señor me tenía con un propósito, no solamente allí en la Suiza, sino también aquí en Europa, y empezó a poner un peso y una carga por este continente y por ujú. yo digo este país porque literalmente parece como se une políticamente, Sí, financieramente, hace sí. entender que si Tiene mucha viviéramos conexión. sí, tiene una conexión muy fuerte. Y ahí es donde decido yo entonces tirar toda Ujú, la basura, como decía el apóstol Pablo, todo lo que tengo lo tiro por basura y dejo que el Señor empiece a encaminarme en lo que Él quiere. Y la verdad wow. que a la razón de hoy puedo decir, eh, a veces es difícil cuando tiramos nuestros sueños personales y materiales, quizás a la basura o a una caneca, ¿no? Por decirlo así. Sí. Pero es tan gratificante, no hay poder humano, no hay ninguna otra cosa que llene tanto de satisfacción como sentir que estás haciendo algo para Dios, que estás haciendo lo Ujú, correcto y que puedes tú ser un instrumento apartado, digno de testimonio, para que otras personas conozcan de Dios y para que un entorno, un lugar que está sentado en ujú. tinieblas, luz les resplandezca, como dice la palabra. Sí, qué increíble de verdad, porque mencionas un trayecto de que comenzaste en una familia cristiana, así, naciste en una familia cristiana y en la adolescencia prácticamente, bueno, hubo como eso que es normal para un adolescente, tener algunas dudas, pasar por épocas de rebeldía y luego ya cuando estás en Nueva York, ya tener ese llamado como de parte de Dios de una forma muy clara, ¿no? Y eso Sí. es algo especial, una conexión especial que tuviste con el Señor, donde Él te llamó de una manera muy clara para poder decirte, bueno, Anderson, ya no vas a viajar de esa manera, sino que vas a hacer mi voluntad. Y ahora estás aquí
cumpliendo su voluntad y eso es digno de contar, es digno de poder compartirlo con los demás, de que las personas puedan escuchar cómo hay personas que sí, sí toman este peso del evangelio de una forma muy seria y que el llamado de parte de Dios de una forma muy seria y de verdad que cumplen con lo que ellos, con lo que Dios está demandando de ellos. Y de verdad me alegra mucho poder conocer esa parte de la historia y también quiero que me comentes qué sacrificios debe hacer un misionero o qué debe dejar un misionero para poder cumplir con ese llamado que tiene. Pues mira, claro, uno cuenta el testimonio de cómo surgen las cosas, pero a la final uno no termina dando detalles de qué hay detrás de bambalina, ¿no? O sea, qué hay detrás del Sí. telón. Y es entender que en ese proceso de que ya se convierte uno, de que uno dice, Dios tiene un ministerio para mí o Dios tiene un llamado que me quiere usar, es también hablar y les voy a comentar un poco de qué pasó en esos años, ¿no? ¿Qué pasó en esos tiempos Mm, después de que llegué a Estados Unidos? Yo desde que me bauticé siempre serví en la iglesia en Colombia, que es una iglesia muy significativa. En el tema del mm, liderazgo teníamos grupos bíblicos en casa, incluso en mi casa aún existe un grupo bíblico, que ese grupo bíblico se ha multiplicado y se ha multiplicado y ha hecho una gran red de jóvenes en la iglesia en la que pertenecía en ese momento allí en Colombia, en Cúcuta para ser más específico. ujú, Y entonces es ver que Dios empieza a moldear nuestro carácter, es lo primero que empieza, ¿no? ujú, Cuando llego a moldear nuestro carácter, no solamente es nuestra parte emocional, sino también en la parte financiera, en la parte espiritual. Y empecé un proceso de liderar, de aprender a ser líder, de aprender a convivir con personas, de aprender a discipular personas, de aprender a llevar con paciencia como ese liderazgo, sobre todo en jóvenes y adolescentes, y en Colombia, que también no es nada fácil, pero hacerlo también en entornos donde ni siquiera yo quería, ¿no? Porque yo hacía parte de una iglesia en donde te enviaban y decían, ahora vamos a abrir un grupo bíblico y tu reto es abrir esta obra o esta pequeña obra en este barrio, en este sector específico. Y eran sectores donde ni siquiera a mí, ni siquiera yo quería, pero me tocaba morir y decir, tengo que aprender, tengo que hacerlo, el Señor me va a llevar y finalmente el Señor sí me ayudaba y me llevaba, ¿no? Poco a poco. Hubo un momento en mi vida, sobre todo en la pandemia, que hubieron 2 años que yo no pude viajar, yo no pude salir, yo no pude hacer nada. Y yo mm, decía, Señor, pero tengo tiquetes, tengo todo listo, ¿por qué no me dejas? ¿Qué es lo que pasa? Y es simplemente el Dios a la final terminó enseñándome y mostrándome que Él quería que yo tuviera ese proceso, que yo tuviera eh, esos desiertos que a veces uno pasa para sí. seguir formando el carácter, para poder estar preparado al momento que uno salga y que esta carne, esta humanidad pecaminosa que tenemos también, Mm, no estropee la buena obra que Dios quiere hacer. Entonces, creo que para uno recibir este llamado de misiones, no es que Dios me diga a mí, te llamo como misionero a primera instancia. No, Él empezó transformándome, usándome como un líder de la iglesia, que nadie, ¿sí? Y empezó a poner en mi corazón eso, empezó a poner el amor por las personas, por las almas, empezó a poner el amor por interceder por un pueblo, por una nación, empezó a poner el amor porque otros también conocieran no solo de mi cultura, sino también amor por llegar a otras culturas, por llegar a otros tipos de ujú, personalidades. Y ahí es donde yo me doy de cuenta cómo Dios empieza a transformar. ¿Y qué sacrificios tengo que dejar o qué sacrificios tiene que dejar alguien que se considere misionero? Pues básicamente yo digo, pues yo soy misionero porque misionero es todo aquel que deja padre, madre, ¿no? Dice la Biblia, ujú, deja padre, madre, su familia, sus seres queridos y sale con la ambición simplemente de hacer el propósito de Dios. Y a veces claro. nos movemos, pero decimos, ay, yo salgo de mi país, pero porque quiero hacer dinero, porque quiero prosperar, porque quiero hacer mi proyecto de Ujú, vida. Pero en mi caso, sí salí del país y quería hacerlo buscando eso,
pero al final el Señor me deja aquí en Europa simplemente para decirme, es que no te quiero, no te quiero para hacer tu proyecto de vida, quiero es Sí. hacer mi proyecto, y ese proyecto es que aquí donde estoy yo pueda ser parte de ser un grano más en este continente o en esta nación, específicamente en España, donde yo pueda compartir del Evangelio y estoy empezando a ver esos frutos y estoy empezando a ver cómo Dios está haciendo esa buena obra. Wow, increíble, sí. Es algo que comienza desde mucho tiempo atrás. Y no es algo que es de la noche a la mañana, sino que es un proceso. Y eso es algo que uno tiene que entender. Y los procesos son difíciles, los procesos son a veces largos, a veces un poco más cortos, pero es dependiendo de la persona y del proceso que Dios quiere llevar a cada persona. Y Y, qué bueno que has respondido. Dime. y claro, y no solamente es un proceso de llevar un proceso en cuanto al carácter, sino también en formarse. Porque Mm, en este caso yo no le sí. puedo decir, no, yo hice específicamente un entrenamiento o una escuela misionera en esta institución teológica específicamente. No, pero siempre es un proceso de formación con escuelas de liderazgo que ofrecían nuestras Ujú, iglesias, talleres, capacitaciones, entrenamientos y también estudios solamente, pero a la final yo siempre lo hacía como para crecer en Dios, para crecer como líder, pero nunca me imaginé que pues terminaría el Señor sacándome de mi lugar, de mi zona, ujú. Zona de simplemente confort. de mi zona de confort simplemente para ser aquel que lleva las buenas nuevas del Evangelio. Wow. Y para culminar este segmento que se ha quedado un poco corto porque tengo tantas preguntas que hacerte, pero para culminar, quiero que nos comentes, y me encanta, por cierto, ver allá atrás el mapa de España. Sí, me encanta. Tengo el mapa, la tarea no se ha completado, hay un mapa completo de Europa y ese va pegado atrás, pero Ah, como, aquí nos salimos un poquito del tema, pero como tengo que disponer de una persona que me ayude a poderlo instalar en la pared, falta la otra parte de Europa, pero es toda Europa detrás de mí. La tengo, incluso este es mi cuarto, perdone, no tengo un estudio todavía. no te preocupes. Ay, no, estamos en lo mismo. Pero quiero tener ahí porque amo ver la responsabilidad que tengo aquí mientras esté en Europa por poder proclamar al Señor como Señor. Sí, no, y va con el tema porque de hecho quiero hacerte una pregunta para culminar y es que, ¿qué piensas tú que tiene Dios para Europa en este tiempo o qué le está hablando Dios a Europa en este tiempo? Pues fíjese que cuando yo llegué la primera vez a Europa fue en el 2019, vine a unas vacaciones de verano y yo me di de cuenta cómo Europa estaba mucho más evolucionado que Norteamérica y otros países de Sudamérica donde había podido estar en cuanto a la globalización, pero también cómo abundaba el libertinaje y cómo abundaba el pecado, ¿no? Y yo decía, wow, o sea, un territorio del mundo donde literalmente hay hambre, hay escasez del evangelio, pero también hay hambre. Pero la palabra también nos lleva y nos recuerda que dice que en los últimos tiempos, aunque haya muchísima pecado y tinieblas, la misericordia del Señor aún será aún más derramada y la gracia. Entonces yo Abundará. creo que para Europa Dios tiene, así como Pablo tenía ese anhelo por llegar a España en ese momento, imagínese, aún tenemos ese anhelo vivo de llegar a España. Y muchos dirán, pero España ya es conocedor, España es católico. Pero es impresionante después de yo poder también encontrarme en el camino aquí en España a líderes como unos misioneros que tú también los conoces, Soraya, que son Shirley, Jorge, Huggins, Sí, González, ¿no? sí, Es una espectaculares. Han estado aquí en maravilla, el programa. son una maravilla para mi vida y ellos, Dios los puso en mi camino para también recibir entrenamiento por parte de ellos
y seguir siendo como encaminado en eso que el Señor nos ha llamado, y ver por medio de ellos y por medio de lo que ellos llaman la Coalición 21, cómo cómo hay todavía aún muchos territorios en España donde ni siquiera se conocen a Jesús, donde ni siquiera hay iglesias cristianas de una sana doctrina abiertas para predicar del Evangelio. Y aún así en la calle, cuando predicamos, hay mucha gente que nos dice, no conozco ese Jesús, dígame quién es. Y uno dice, wow, un país católico, un país ya que Jesús es nombrado hasta en las redes sociales, pero todavía hay gente que no lo conoce y que aún ni siquiera lo ha escuchado, que es lo más impresionante, porque a veces nos damos por entendido de que ya está. Entonces yo creo que para Europa, el Señor, yo lo que estoy viendo es que el Señor, así como a mí, muchos amigos y también como tú, Soraya, por ejemplo, que eres una gran líder en la iglesia y te admiro también mucho allí en International Church en Madrid, cómo Gracias. Dios nos ha sacado de nuestras naciones y cómo Dios está trayendo a este lugar, un lugar donde quizás cientos de años atrás salían misioneros, pero esta cifra de misioneros que ha estado, ahora como Dios está trayendo, ¿no? Trayendo, ahí vemos la misericordia de Dios como arropa a este continente y a esta nación, trayendo personas de otras partes para poder seguir encaminando el Evangelio. Entonces yo creo que para Europa va a llegar un momento en donde va a haber un avivamiento. Yo lo veo así, porque finalmente el Evangelio trae no solamente dignidad, sino también trae libertad, ¿no? Y yo creo que en los últimos tiempos, sobre todo en este momento donde hay tanta tiniebla, esa luz resplandeció, dice la palabra, y esa luz yo creo que el que es el Evangelio va a resplandecer y va a generar un avivamiento. Y vamos a ver gente de todo tipo, vamos a ver gente que está en el mundo. Hablábamos con Jorge y Chile que vamos a ver personas que van a ser transformadas y testimonios Amén. increíbles en este lugar, porque esa va a ser la gracia y la misericordia de Dios lo que va a hacer el trabajo por medio de muchos obreros. Amén, amén. Y de verdad, yo estoy allí en el mismo pensamiento con ustedes, así que de verdad que un placer tenerte por aquí y muchas gracias por compartir tu testimonio con nosotros y poder compartir cómo Dios ha sido fiel en tu vida. Así que bueno, Un Corazón por Europa se llama este segmento, así que búsquenlo y bueno, hasta la próxima, los queremos mucho, un abrazo y un beso. Pues muchas gracias para todos también y muy corto el tiempo, hay mucho que hablar, 30 minutos se pasan, mire, volando, no alcanzamos a tocar todo, pero un placer y muchas gracias, bendiciones y Cristo vive. Amén.